¿Alguna vez te has preguntado cómo la gente en tiempos antiguos superó los momentos más difíciles? Cuando la vida no era abundante, tuvieron que depender de platos sencillos y humildes, pero que estaban conectados con toda una era de recuerdos. Sabores que parecían olvidados hace mucho tiempo. Ahora se convierten en un puente que nos lleva de regreso al pasado. En el video de hoy descubriremos 10 platos que alimentaron a innumerables familias. Y quizás te preguntes, si fuera yo, ¿me atrevería a probarlo una vez? 1. Ensalada de poke. La ensalada de poke fue una vez la salvación de muchas familias en los tiempos más difíciles, aunque en sí misma es una verdura silvestre que puede ser venenosa si no se prepara correctamente. Los ancianos lo sabían muy bien, y así, cada vez que recogían las hojas jóvenes, las cocinaban 2 o incluso 3 veces, desechando el agua amarga y venenosa antes de atreverse a prepararlas. ¿Puedes imaginar que tardaban horas en eliminar las toxinas solo para tener un plato de verduras verdes en la mesa? Pero al final, el sabor que obtenían valía la pena. Se parecía a la espinaca, tenía un toque de espárrago, era ligero y cálido, justo como su vida sencilla. En los años en que comprar verduras en la tienda era casi un lujo, la ensalada de poke proporcionaba vitaminas esenciales que les ayudaban a superar largos periodos de escasez. Recogían grandes cestas en primavera, la comían fresca durante semanas y conservaban el resto para el invierno venidero. Curiosamente, muchas personas hoy en día ni siquiera reconocen que esta planta crece justo detrás de su casa. ¿Crees que te atreverías a probar esta verdura que una vez fue considerada una salvación? 2. Rams y huevos. Los rams eran una vez un plato en el que solo por el olor se podía saber que alguien lo acababa de comer. Esta verdura silvestre, con su característico y fuerte olor, crece en las orillas húmedas y sombrías de los arroyos, donde las familias a menudo llevaban sacos para desenterrar bulbos blancos y regordetes. Los ancianos contaban que si solo un niño llevaba rams a la escuela, toda la clase lo sabía de inmediato. Pero en los años de hambre, a nadie le importaba este olor desagradable, porque los rams proporcionaban una fuente de nutrientes extremadamente valiosa después de todo un invierno viviendo de las provisiones. Las amas de casa a menudo freían rams con patatas, si las tenían, o los batían con huevos de las gallinas del jardín. Las hojas verdes se usaban en la sopa y los bulbos se encurtían en vinagre para conservarlos para los meses posteriores. Aún más interesante es que algunas familias vivían casi toda la primavera solo de rams y algunas cosas que podían cultivar ellos mismos. Imagina cómo convertían una verdura silvestre que crecía gratis en todas las laderas de las montañas en una comida que alimentaba a toda la familia. Si vivieras en estas circunstancias, ¿estarías dispuesto a comer rams todos los días para superar los tiempos difíciles? 3. Estofado de ardilla. El estofado de ardilla fue una vez la carne de los domingos de muchas familias en tiempos pasados, aunque hoy en día muchos dudan solo de oír hablar de ello. Cuando la carne de la tienda se convirtió en un lujo, la gente tuvo que depender de lo que la naturaleza ofrecía. Incluso niños de 8 años sabían cómo usar pequeños rifles o incluso solo ondas para cazar ardillas que corrían por las hileras de árboles. Una sola ardilla era suficiente para sazonar un estofado entero, especialmente si se cocinaba con cebollas silvestres, patatas o algunas verduras cultivadas en el jardín. La carne de ardilla es naturalmente dura, por lo que las amas de casa a menudo la blanqueaban primero y luego la estofaban durante horas para hacerla más tierna y dulce. El sabor de este estofado no solo nutría el cuerpo, sino que también transmitía una sensación de calidez en días en que el hambre siempre acechaba. Algunas familias tenían que comer ardilla varias veces a la semana y alternaban entre estofado, asado o a la parrilla, solo para variar. Imagina, cuando un trozo de carne se vuelve raro, se aprecian incluso las cosas más pequeñas. Si estuvieras en esta situación, ¿estarías dispuesto a probar un plato de estofado de ardilla para sobrevivir el día? 4. Carne de marmota. La marmota fue una vez considerada una rica fuente de carne a finales del verano,
cuando esta especie se había hartado de verduras y hierba joven. Los ancianos sabían muy bien que había que prepararla a fondo para que este plato fuera sabroso. Quitar las glándulas odoríferas, cortar la grasa gruesa y marinar la carne en agua con sal durante la noche para suavizar el sabor salvaje. Después, la carne podía freírse como la de cerdo o estofarse con verduras de raíz, lo que resultaba en una comida nutritiva para toda la familia. ¿Puedes imaginar que una sola marmota grande podía proporcionar hasta 8 libras de carne, suficiente para varias comidas consecutivas? En aquel entonces, la caza de marmotas no solo ayudaba a proteger el huerto, sino que también era una oportunidad para que los vecinos colaboraran y compartieran la presa. Su grasa también se usaba para freír, como sustituto de la grasa de cerdo cuando las provisiones eran escasas. Los ancianos contaban que la marmota a veces incluso se usaba para un pot pie, cuyo sabor era tan especial que muchos no podían olvidarlo. ¿Y tú? Si cada comida dependiera de lo que pudieras encontrar alrededor de la casa, ¿te atreverías a probar esta carne una vez para sobrevivir? 5. Asado de mapache. El asado de mapache fue una vez una opción muy práctica para las familias en tiempos pasados, cuando la carne fresca era casi inasequible. Pero a diferencia de los platos de carne comunes, el mapache requería una preparación extremadamente cuidadosa. Solo se cazaban en invierno cuando habían comido muchas nueces y bayas silvestres, ya que la carne era entonces más dulce y menos olorosa. Después de la limpieza, se debían quitar toda la grasa y las glándulas odoríferas, y la carne se marinaba en agua con vinagre durante la noche para hacer el sabor más agradable. ¿Puedes imaginar que un solo pequeño error haría que todo el plato fuera inmediatamente incomible? Cuando todo estaba preparado, el mapache se rellenaba con cebollas y batatas, y luego se asaba lentamente durante horas. El aroma que salía del horno no solo calentaba toda la casa, sino que también hacía que todos olvidaran temporalmente la sensación de escasez. La carne de mapache era oscura, tierna y rica en energía. Una comida podía alimentar a una familia numerosa, e incluso sobraba carne para hacer sándwiches para el día siguiente. Hoy puede sonar extraño, pero para aquellos que pasaron por esos tiempos difíciles, el asado de mapache era una bendición. Si vivieras en estas circunstancias, ¿dudarías en probar este plato? 6. Zarigüeya con batatas. La zarigüeya con batatas fue una vez uno de los platos de salvación de muchas familias en tiempos pasados, no solo porque era fácil de encontrar, sino también porque era rica en energía. Las zarigüeyas a menudo aparecían alrededor de los gallineros o vertederos, por lo que incluso las familias sin armas podían atraparlas. Sin embargo, lo más importante era la preparación. Los ancianos tenían que blanquearla en agua caliente, rasparla como a un cerdo y quitarle las glándulas odoríferas antes de cocinarla brevemente para reducir el sabor salvaje. Solo después de estos pasos comenzaba la preparación real del plato. ¿Puedes creer la paciencia que tenían para tener una cena decente? Cuando todo estaba cuidadosamente preparado, la zarigüeya se colocaba en un molde rodeada de batatas cortadas. Las patatas absorbían la grasa que se liberaba durante el asado, creando un sabor característico y rico que muchas familias de aquella época recordaban durante mucho tiempo. Para aquellos que realmente pasaban hambre, esta abundante cantidad de grasa también era una valiosa fuente de energía que les ayudaba a soportar el frío persistente. Algunas familias incluso mantenían a las zarigüeyas cautivas durante unos días y las alimentaban con maíz para hacer la carne más sabrosa. Hoy, muchos seguramente rechazarían este plato, pero en aquel entonces representaba una semana entera de estómagos llenos. Si estuvieras en esta situación, ¿estarías dispuesto a probarlo? 7. Homini de lejía. El homini de lejía es un claro testimonio del ingenio y la resistencia de la gente en tiempos antiguos, que tenían que arreglárselas con lo que tenían. Solo con maíz seco y ceniza de madera
Preparaban un plato esencial que les ayudaba a mantenerse sanos durante largos meses de escasez. El maíz se remojaba en agua con ceniza durante días para que la cáscara dura se desprendiera, y luego se lavaba a fondo varias veces para eliminar cualquier residuo de lejía. Aunque este proceso era laborioso, liberaba los nutrientes del grano de maíz, ayudaba al cuerpo a absorberlos mejor y prevenía la deficiencia de niacina, muy común en aquel entonces. ¿Alguna vez pensaste que un poco de ceniza de cocina podría salvar a toda una comunidad? Cuando los granos de maíz blancos se hinchaban, se convertían en el ingrediente para innumerables platos, sopas, estofados con carne o simplemente cocidos para ser comidos como una comida saciante. Un gran saco de maíz podía durar semanas y ayudaba a las familias a superar el invierno sin miedo a la escasez de alimentos. Los ancianos incluso transmitían la proporción de ceniza, agua, maíz como un secreto familiar y lo consideraban una habilidad vital para la supervivencia. ¿Tendrías la paciencia de preparar un plato que requiere tantos días de preparación solo para dar a tu familia un poco más de nutrientes? 8. Jalea de mazorca de maíz. La jalea de mazorca de maíz fue una de las creaciones más singulares de las familias de antaño, un dulce hecho con algo que la mayoría de la gente desechaba. Cuando el azúcar escaseaba y la fruta era rara, usaban las mazorcas que quedaban después de quitar los granos. Las ponían en una olla con agua y las cocinaban durante horas, hasta que el agua adquiría un color rosa pálido y llevaba el sabor dulce natural del maíz. Este agua se filtraba cuidadosamente y se volvía a cocinar con un poco de azúcar sobrante, creando una jalea clara y ligera que, sorprendentemente, tenía un sabor similar a la miel. ¿Puedes creer que algo aparentemente inútil podía convertirse en un dulce regalo para toda la familia? Los niños de entonces consideraban la jalea de mazorca de maíz un tesoro. Untada en pan o pan de maíz, hacía las mañanas inolvidables. Las madres ingeniosas a veces añadían cáscaras de manzana para mejorar la capacidad de gelificación y el aroma natural. Con solo 12 mazorcas, podían preparar varios frascos que podían comer durante días, sin necesidad de un refrigerador, lo cual era extremadamente importante en aquel entonces. Si uno lo piensa, se da cuenta de la extraordinaria creatividad en la pobreza. Si vivieras en estas circunstancias, ¿tendrías la paciencia de transformar mazorcas de maíz en jalea para tu familia? 9. Flores de diente de león fritas. Las flores de diente de león fritas son una prueba del dicho, la comida siempre está a nuestro alrededor, solo tenemos que verla. Cada primavera, campos y jardines se cubrían de brillantes flores amarillas de diente de león, algo que muchos consideraban una mala hierba, pero que para las familias en tiempos difíciles era una fuente de alimento valiosa y completamente gratuita. Los niños tenían la tarea de recoger las grandes flores secadas al sol, ponerlas en cestas y llevarlas a los adultos para su preparación. ¿Puedes imaginar a toda la familia reunida alrededor de la cesta de flores, cada uno esperando disfrutar de esta especialidad? Las flores se sumergían en una masa sencilla de harina, agua y a veces, si tenían suerte, huevos, y luego se freían en aceite caliente. Cuando estaban doradas y crujientes, sabían a champiñones fritos con un ligero dulzor natural de la flor. Las hojas de diente de león se convertían en ensalada, o se cocinaban como verduras verdes para complementar las vitaminas después de un largo invierno. Incluso las raíces se tostaban para reemplazar el café. Quizás muchos hoy se sorprenderían al saber que sus antepasados consideraban el diente de león un tesoro. Si vivieras en esta época de escasez, ¿te atreverías a probar una flor crujiente y dorada? 10. Lechuga, muerta. La lechuga muerta era uno de los platos que marcaba el regreso de la primavera, un momento en que la gente, después de meses de comer provisiones, finalmente obtenía algo de verdura fresca y verde. Cogollos de lechuga jóvenes, ya fueran de jardín o verduras silvestres recolectadas alrededor de la casa, se troceaban en un tazón grande. Pero lo especial de este plato
residía en el momento de matar la lechuga, cuando grasa caliente y vieja, a menudo de tocino o carne ahumada, se vertía directamente sobre la verdura cruda. ¿Puedes imaginar el chisporroteo y el aroma que se elevaba en ese momento? Tan pronto como la grasa caliente tocaba las hojas, éstas se marchitaban de inmediato, se ablandaban y absorbían el sabor pleno y rico. Se añadía un poco de vinagre para equilibrar, a veces también cebolletas para realzar el aroma. Para muchas familias, la lechuga muerta era la primera comida fresca, después de un largo invierno sin verduras, lo que hacía que el plato fuera especial, más que una simple celebración. A menudo se comía con pan de maíz para no desperdiciar ni una gota de la salsa en el fondo del tazón. Si vivieras en esa época, ¿considerarías un plato de lechuga muerta como el mejor plato de la primavera? Cuando miramos hacia atrás a estos platos sencillos pero creativos, entendemos que la escasez a veces revela los valores más duraderos: resiliencia, gratitud y la capacidad de transformar cosas aparentemente inútiles en un medio de subsistencia. Si estas historias te evocan sentimientos o recuerdos, compártelos abajo para que podamos conversar. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo viajes culinarios nostálgicos.